Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchos habéis comentado en mi canal o bien me habéis preguntado por Instagram sobre la equipación que yo llevo normalmente. Veréis, en el mundo de las motos hay muchas marcas y muchos rangos de precio. Por eso, en este episodio vamos a analizar los distintos tipos de equipación para el motero. Bueno. Todo esto me parece muy bien. Pero si vas a hablar de este tema, empieza por la equipación de cuero, porque esto es lo auténtico motero. Bueno, me parece muy bien. Comenzamos. Bueno amigos, como no merece la pena discutir con mi clon, vamos a hablar muy brevemente de la equipación de cuero para el motero. Veréis, en el mercado existen básicamente tres opciones: mono integral de una pieza, mono integral de dos piezas y chaqueta y pantalón independiente. Mono integral de una pieza es sin duda la mejor opción, la más fiable, la más segura y la que se utiliza en circuito a nivel profesional, a nivel amateur. Todo el mundo utiliza el mono integral de una pieza. Existe el mono integral de dos piezas. El mono integral de dos piezas es una opción que a mí particularmente no me gusta, pues solo aporta ventajas cuando te bajas de la moto. Nadie en circuito, nadie en competición utiliza un mono integral de dos piezas. Todo el mundo se va al de una pieza. La gran ventaja es que mientras que en el mono integral de una pieza, si te lo quieres quitar, pues claro, solo te puedes quitar la parte de arriba y se te queda así como las mangas, así como flotando en el aire. Y si quieres ir al aseo o quieres sentarte, pues vas a estar más incómodo. Con el mono integral de dos piezas te puedes quitar la chaquetita, que es una chaquetita muy corta, más o menos que a la altura del ombligo, y te quedas con el pantalón y bueno, pues sí, es más cómodo. Pero yo os digo que estas ventajas encima de la moto no tiene ninguna, solo cuando te bajas de la moto. De hecho hay una tercera opción que yo la verdad me parece mucho más razonable y sensata. Es una chaqueta independiente con un pantalón independiente. Estos se unen a través de una cremallera. La cremallera no va a ser tan potente como la del mono integral de dos piezas, pero queda aceptablemente bien y aceptablemente seguro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tú en la chaqueta independiente, tú te puedes poner tu chaqueta independiente y en el día a día vas a ir perfectamente con ella, con unos pantalones vaqueros, porque tiene un corte normal y una longitud normal. La chaqueta del mono integral de dos piezas sola no se puede usar porque queda muy corta y bueno, algunos dirían que queda muy sexy, pero a mí me parece que es un poco ridículo. Entonces yo esa opción siempre la he descartado. Igual que en el mono integral de una pieza o en el de dos piezas, va a variar, sobre todo el precio va a variar por la marca, va a variar por las protecciones, pero los más baratos están bien y los puedes usar prácticamente sin problema. En la chaqueta independiente y el pantalón independiente te tienes que ir a las primeras marcas, porque si te compras una chaqueta de esas baratitas que te dicen, bueno, que es una marca que tú no conoces, pero es muy buena y tal y cual, te la compras, a lo mejor la chaqueta está bien, sí es verdad, pero puede ser que no lleve esa cremallera a la altura del lumbar para unirla con el pantalón. Pero es que aun llevándola, lo que te vas a encontrar es que no es compatible con los pantalones del mercado y que esa marca tan exótica no vende pantalones. Entonces pierdes mucha polivalencia y mucha usabilidad de esa chaqueta. Si te vas a las marcas más conocidas, más potentes, siempre vas a encontrar que hay en el mercado pantalones compatibles de esa marca. Yo, por ejemplo, siempre utilizo la misma marca, que tendrá sus defectillos, porque los tiene, pero es una marca de calidad contrastada, que lleva muchos años en el mercado y que utiliza siempre la misma cremallera. Entonces yo puedo combinar, incluso puedo llegar a combinar una chaqueta de cuero con un pantalón de cordura. Es una opción un poco extraña, pero lo que quiero es explicaros que es una opción real y es muy polivalente. Entonces, si tú te compras una chaqueta de una marca contrastada, de una marca conocida, siempre vas a poder encontrar pantalones compatibles y el pantalón a juego, con toda seguridad lo vas a poder encontrar y vas a hacer que tu inversión, porque la ropa de moto, la equipación de moto es muy cara, es extremadamente cara, entonces si te compras una chaqueta aunque sea cara, pero de estas marcas conocidas, la vas a poder rentabilizar en el tiempo mucho más que esas otras chaquetas más económicas. Bueno, ahora ha llegado el momento de hablar de la equipación de cordura. Sin duda es lo que más se vende hoy en día
es lo más práctico y para el motero en particular, el motero viajero es fundamental. Veréis, lo primero hay que tener una cosa en cuenta y es que en caso de caída el cuero sigue siendo mejor, sobre todo en caso de deslizada, porque el cuero resiste muy bien la abrasión y la cordura, por muy buena que sea, cordura 500, cordura 1000. Cuanto más alto sea este número, más resistente a la abrasión va a ser. Pero la realidad es que nunca va a tener punto de comparación con el cuero. De hecho, la cordura, si se desliza lo suficiente por el asfalto, se va a desintegrar, o lo que es peor, se va a derretir y se te va a pegar a la piel, se te va a pegar a la piel. Esa es la realidad. Sus ventajas, que son muchas y fundamentales, que las tiene, es que puede transpirar mucho más que el cuero, puede ventilar mucho más y también te puede aislar mucho mejor de la intemperie y puede llegar a ser impermeable, con lo que en caso de lluvia y tal vas a estar mucho más protegido. Esto va a derivar en que no pierdas temperatura corporal, no pases tanto frío y esto lógicamente es seguridad también, porque en los viajes largos el cansancio es seguramente el mayor de los problemas y el mayor de los motivos por los que se producen caídas. Bueno, ¿por qué digo que te puede proteger más de los elementos o puede ventilar mejor? Porque va a depender del tipo de chaqueta que te compres, sobre todo por la membrana impermeable. Membrana impermeable hay una que es la mejor, que es el Gore-Tex, ahí pienso que nadie me lo va a discutir, y luego están las demás. Hay algunas que pueden ser mejor que otras, por ejemplo la H2 Out, hablan muy bien de ella, pero no está a la altura del Gore-Tex, eso seguro. Mi experiencia, cuando yo me he salido del Gore-Tex, siempre he acabado mojándome. Entonces, yo toda la equipación que llevo, tanto chaqueta como guantes, como botas, pantalón, todo membrana de Gore-Tex. Eso es una garantía de que no te vas a mojar. Y eso en los viajes largos, con frío y con lluvia, es igual a cansarte menos y asegurarte una calidad de marcha mucho mejor y por supuesto de disfrute del viaje, porque cuando estás agotado cometes errores, es más fácil tener accidentes y por supuesto disfrutas mucho menos del viaje. Ya sé lo que estáis pensando. Bueno, es que las chaquetas de Gore-Tex son muy caras y no me las puedo permitir. Vale, eso lo hemos pasado todos y mi mentalidad es que cuando te bajas del Gore-Tex lo que acabas teniendo es una chaqueta que solo te sirve en condiciones ideales. Cuando te llueve, cuando realmente hace frío o hace mucho calor, pues no tienes nada. A lo mejor para el calor no van tan mal, pero para el frío y la lluvia, olvídate. Entonces, si no te quieres gastar el dinero en una chaqueta a tope de gama y tal, pues hay otras opciones. Yo en mi caso, una chaqueta de 1200, 1500 pavos con el Gore-Tex integrado, pues lo descarto por varios motivos. El primero, que a mí no me sirve. Una chaqueta de Gore-Tex con el Gore-Tex integrado te va a proteger mucho más y mejor del frío y de la lluvia que una chaqueta como la mía, que el Gore-Tex lo puedes quitar. Pero si hace calor, y no hace falta que haga mucho calor, con que haga 15, 20 grados, con una chaqueta con el Gore-Tex integrado lo pasas mal, porque ventila muy poco, por muchas tuberas que tenga, son poquitas, tiene una aquí y alguna acá y poca cosa, y como la membrana envuelve toda la chaqueta, pues acabas cociéndote. Yo por eso, y como vivo en el sur de España, me decanté por una chaqueta con el Gore-Tex removible. Le quitas la cremallera, le quitas los clips y se convierte en una chaqueta de verano. Más aún, una chaqueta como la mía, que tiene muchas toberas de ventilación y realmente refrigera estupendamente. No os queréis decantar por una chaqueta de esta. Dice, bueno, es que claro, de esta chaqueta la más barata vale unos 500 euros. Pues sí, por ahí va a estar. Esa es la realidad. ¿Cuáles son las otras opciones? Comprarte una chaqueta que no tiene membrana, una chaqueta waterproof, una chaqueta resistente al agua. Bueno, lo primero que tienes que saber es que si te compras una chaqueta de este estilo, no tienes nada impermeable. Eso ni es resistente al agua ni nada. Eso va a ser resistente al agua mientras que no llueva. Cuando llueva te vas a mojar. Sabiendo eso y asumiéndolo y teniendo en cuenta que vas a tener que llevar un impermeable en tus viajes, en tus movimientos y tal, bueno, pues cómpratela. Si eso es lo que tú te puedes permitir, pues cómpratela. Pero hay otra vía que yo es la que os recomiendo, porque no os bajéis del estándar de calidad y no os compréis una cosa que no te sirve. Vete a lo que te funciona. Y, por ejemplo, en ese sentido, hay tiendas de outlet
que venden equipación de moto de outlet. En ese sentido, en Málaga, por ejemplo, tenemos una en Arrodil y bueno, pues si el presupuesto no te da para una equipación tope de gama o una equipación nueva, outlet de equipación de motos son una muy buena opción para encontrar una chaqueta con una membrana de Gore-Tex, que es verdad que a lo mejor está descatalogada y hace ya años que salió del mercado, pero ahí está, funciona perfectamente, de una marca buena, de una marca de calidad, y tienes por el mismo precio que te compras una chaqueta de diseño pero que no tiene membrana impermeable o la que tiene es de dudosa reputación, pues tienes una chaqueta con una membrana de Gore-Tex. Entonces, ante la falta de presupuesto, un poquito de imaginación, pero el estándar de calidad no debes bajarlo. En el momento que lo bajas, tienes que ser consciente de que lo que tú tienes no es impermeable, no te va a proteger en caso de lluvia y vas a tener que buscar soluciones alternativas. Si tú confías en lo que te has comprado, te va a proteger del agua y no es Gore-Tex, cruza los dedos porque te vas a mojar. Estos moteros de cordura son unos blandos. Mejor llévate tu buena equipación de cuero y si llueve, te pones un impermeable.